Página 160. Te amo porque te necesito inmaduro, y te necesito porque te amo maduro. La característica primordial del auténtico amor se refiere al hecho de que es no manipulativo, y que no depende para su existencia de la obligada satisfacción de las propias necesidades. No toma a la otra persona como un instrumento para realizar los propósitos personales, sino que permite que ésta se desarrolle individualmente. Por esta causa podemos afirmar que la mujer no sabe amar, tampoco lo sabe el hombre, puesto que la motivación principal para relacionarse con el varón es la de utilizarlo como un medio para realizar las propias expectativas, contrariando la naturaleza dadora y no egoísta del genuino amor. Resolver el complejo de Edipo. Según Freud, las mujeres permanecen sometidas indefinidamente al complejo de Edipo, abandonándolo en una etapa muy tardía de la vida, y aún entonces no del todo, motivo por el que se resiente notablemente la formación del superyo. Judith M. Bardwick manifiesta que la persona con un superego maduro posee, en su interior, una serie de normas personales, se conoce y valora a sí misma independientemente de las valoraciones formuladas por terceros. La persona que tiene un superego débil, sigue evaluándose a sí misma como lo haría un niño, en función de las reacciones de los demás, y rige su conducta por lo que prevé que van a hacer los otros. Freud observó que el superyo de la mujer nunca es tan impersonal o independiente como el de los hombres. Página 161. Bres, y que es mucho menos evolucionado, puesto que sigue dependiendo de fuentes exteriores, vale decir, de los padres castigadores o premiadores, o de otras personas importantes. La doctora Bardwick dice que la dependencia de la mujer respecto a terceros, como génesis de su autoestimación, es algo obvio. Es evidente que la perturbación en el desarrollo del superyo dificulta notablemente el desarrollo individual independiente de la mujer, haciéndola muy vulnerable a la opinión ajena, manteniéndola en niveles infantiles de autovaloración, sensibilizándola extremadamente al afecto y la hostilidad, impidiéndole opinar y decidir autónomamente, fomentando su dependencia, perturbando su sentido de la justicia y tornándola indiferente hacia los valores culturales. Como se comprenderá fácilmente, la autorrealización necesita fundamentalmente de una disposición interna de libre albedrío realizador y de utilización consciente y autónoma del pensamiento racional, facultades que deben ser dirigidas y fomentadas por un esfuerzo volitivo firme y sostenido. Esto involucra poner fin al dejar hacer pasivo, terminando con la espera inerte para tomar la decisión de actuar y realizar. Además, como lo hemos señalado oportunamente, el complejo de Edipo es un conflicto que consume una gran cantidad de energía psíquica que se hace indispensable recuperar para utilizarla creativamente, evitando derrocharla estérilmente en la mantención artificial de la homeostasis psicológica, que solo significa permanecer, pero no generar nuevos recursos. Página 162. ¿Y cómo resolver el complejo de Edipo? Creo que es posible hacerlo utilizando elementos psicoanalíticos tradicionales. Me refiero al concepto que afirma que la mujer puede suplantar el deseo de tener pene por el de tener un hijo. Como la atracción por el padre se basa en el deseo inconsciente de que éste le dé el falo negado por la madre, que se transforma posteriormente en el anhelo de tener un hijo con él, me parece plausible sustituir este último impulso por la gestación o creación consciente de un hijo. Propongo, en este caso, intentar un proceso de maternidad psíquica y no biológica. Sugiero que cada mujer se proponga gestarse a sí misma como nuevo ser en su útero psíquico, para que una vez cumplido el tiempo adecuado de desarrollo, dé a luz su propia persona, vuelta a crear como sujeto fuerte, independiente, maduro y adulto. Es preciso considerar que la función maternal tiene muchas posibilidades, puesto que el tener un hijo carnal es solo una parte de un amplio abanico de oportunidades concebidoras. Esta fuerza puede utilizarse para formar un ser de carne y hueso u otro de energía psíquica, que es lo que insinuó anteriormente. Este procedimiento puede permitir la superación del complejo de Edipo por la vía de un desarrollo directo. Tomemos en cuenta que la ansiada emancipación y reconocimiento como persona adulta solo puede llevarse a cabo esculpiéndose a sí misma, y no como una ocurrencia espontáneamente aparecida con el paso del tiempo, ni menos por obra y gracia del reconocimiento jurídico, apoyo externo que reconoce implícitamente su desvalimiento. Página 163. Se hace imperativo reflexionar en que cualquiera que sea la labor que la mujer vaya a desempeñar en la sociedad, solo podrá realizarla como una proyección de su propia perfección o inmadurez, por lo que al persistir en su actitud de no evolucionar individualmente, está negando al mundo su aporte superior, evadiendo la responsabilidad que le corresponde. Debe comprenderse también que en la medida en que la mujer se forme y engrandezca sus valores individuales, se debilitará y extinguirá en ella la sensación de la carencia de pene, desapareciendo la envidia y el resentimiento. Cambiar la polaridad erógena del clítoris a la vagina. Debo decir que me costó mucho decidirme a incluir este controvertido tema en esta lista, considerando que representa el concepto freudiano tradicional, que probablemente fue poco aclarado por su creador. Este pensamiento ha sido rebatido por las conclusiones de Master y Johnson, quienes comprobaron que no existe el orgasmo vaginal si no concurre un orgasmo del clítoris, puesto que uno y otro forman una entidad anatómica. En base a estas investigaciones se ha dicho que sin duda alguna el potencial erótico del clítoris es mayor que el del tercio inferior de la vagina, apareciendo como poco realista la meta de abandonar la estimulación clitoridiana persiguiendo una madurez psicosexual. Considero, empero, que no se ha evaluado en qué medida la mayor respuesta fisiológica del clítoris corresponde a una respuesta sana o a una patología consigue. Página 164. Rara como normal. Se piensa, generalmente, que la norma estadística determina el criterio de salud o enfermedad, desatendiendo el hecho de que toda perturbación masiva puede hacerse invisible al aplicarse este criterio. ¿Será la insensibilidad vaginal el resultado de una falta de receptores nerviosos en esa zona?
¿O corresponderá a la somatización de alguna perturbación o inmadurez psicológica? Elaine Morgan comenta en su obra Eva al desnudo algunos puntos de gran interés en torno a este problema, al plantear la posibilidad de que este fenómeno no se haya originado a causa de la transición de la hembra cuadrúpeda en bípeda, circunstancia que obligó al macho a cambiar la posición de la cópula, y consiguientemente, la zona vaginal estimulada. Según Master y Johnson, las paredes internas de la vagina no tienen terminaciones nerviosas, siendo insensibles. Esto lo confirmaron acariciando suavemente estas paredes internas. Dice la señora Morgan que si suponemos que en la gata, la mona resus y en la mayoría de otros cuadrúpedos superiores el mecanismo desencadenante de la consumación sexual se encuentra en los tejidos musculares que están por debajo, es decir, hacia el lado ventral de la vagina horizontal, lo que necesitarían para el orgasmo sería una enérgica fricción de la pared ventral o inferior. Esto no ocurre en el caso de la hembra, que es poseída desde adelante, a diferencia de la hembra animal, en la cual la fricción se aplica a la pared ventral. Al comparar la excitación sexual a una picazón, cabe. Página 165. Suponer que esta no se alivia con un suave estímulo, sino con un masaje rápido y vigoroso. Comenta también las experiencias del Dr. Kegel, quien mediante una serie de ejercicios destinados a reforzar los músculos púbicos coxígeos que rodean la vagina, comprobó que de manera espontánea había aumentado la capacidad de satisfacción sexual de las mujeres que lo practicaban, experimentando algunas el orgasmo por primera vez en su relación matrimonial. Al margen de este interesante planteamiento, mi opinión personal es que Freud estaba en lo cierto al hacer depender la madurez psicosexual del hecho de transferir la sensibilidad clitoridiana a la vagina. Creo, sin embargo, que hablaba en un sentido más psíquico que fisiológico, puesto que cada órgano de nuestro cuerpo forma parte también de nuestra estructura psíquica, vale decir, a cada función fisiológica corresponde una psíquica. Este es el origen real de las perturbaciones psicosomáticas, caso en el que al ser alterada la función psíquica, se trastorna también la biológica. ¿No será posible que al negarse la mujer a aceptar su propia femineidad, a causa de la envidia del pene, anule la sensibilidad vaginal? El clítoris parece ser un pene rudimentario, vestigio de una época remotísima en la que el hombre pudo haber sido hermafrodita. Creo que en materia antropológica puede darse la sorpresa de que el ser humano exista sobre la Tierra desde un tiempo más lejano del que creemos. Página 166. Desatendiendo estas reflexiones, cabe preguntarse, ¿con qué órgano masculino se complementa el clítoris? ¿Acaso con el pene? Puesto que el hombre no tiene más órgano erótico que el pene, ¿no cabe suponer que su complemento más lógico es la vagina? Considero que el clítoris es la sede de un autoerotismo propio de personas inmaduras, que no han aprendido a dar ni entregarse, y que el orgasmo clitoridiano solamente refleja la falta de receptividad femenina. Hablo, por supuesto, de lo orgásmico circunscrito al clítoris. Este pequeño apéndice es la manifestación de lo masculino en la mujer, fuerza proyectiva externalizadora que expresa las ansias de imponerse en vez de recibir. La vagina y el útero representan la capacidad receptiva netamente femenina y concebidora. Al analizar las cosas desde este punto de vista, debemos inferir que la madurez psicosexual no depende de tanto de lograr sensibilizar la vagina para experimentar el orgasmo vaginal, sino de hacerse emocionalmente receptiva, acogiendo y aceptando psicológicamente la penetración, como función propia de un sembrador que debe depositar la semilla a cierta profundidad para que ésta pueda germinar. Para el caso, no interesa la existencia o carencia del propósito de procrear, solo el mecanismo del coito. No creo que en este proceso sea necesario ocuparse de anular la sensibilidad clitoridiana, ya que lo más probable es que la influencia erótica entre clítoris y vagina se regule espontáneamente al desaparecer la resistencia emocional a la penetración. No interesa en qué proporción el orgasmo sea producto de la vagina. Página 167. O el clítoris. Lo importante reside en que la mujer acepte y valorice su condición receptiva concebidora. Es muy probable que en dicho estado psíquico, improbable de conseguir en el laboratorio de Master y Johnson, aumente considerablemente la sensibilidad vaginal. En este proceso no debe pasarse por alto que el erotismo masculino es de tipo medular, mientras que la respuesta sexual femenina depende en gran medida del sistema límbico, por lo que no es posible descartar la gran influencia estimulante que puede tener una condición emocional expectante ante la aceptación dichosa de ser penetrada. Formación de un útero psíquico. Esto se refiere a la posibilidad de utilizar conscientemente la contraparte psíquica del útero, en lo que atañe a su capacidad de recibir, introyectar, desarrollar, transformar y materializar, es decir, dar vida. De modo similar en que la mujer da a luz un hijo, puede usar su poder concebidor para formarse, desarrollarse y parirse a sí misma, para dejar de ser objeto y alcanzar verídica existencia como sujeto individual. Insisto, repetitivamente, en que la emancipación femenina solo es posible a nivel individual, vale decir, que solo puede llevarse a cabo mediante el firme propósito de hacerlo, y que para esto no es necesario pedirles permiso a los hombres ni a los gobiernos, puesto que se trata de un perfeccionamiento personal al que nadie puede oponerse, ya que favorece directamente a la sociedad humana y sus valores superiores. La independencia debe lograrse sin imitar roles. Página 168. Masculinos, buscando la propia identidad femenina, que deben hacer gradualmente mediante la desalienación de la mujer. En efecto, la naturaleza femenina está alienada por y para el hombre, por lo que al hacerse autónoma la mujer, su femineidad se libera y fluye libremente. En la misma medida en que ella desarrolle un yo independiente fuerte y maduro, y asuma las responsabilidades de su propia existencia, aprendiendo a pensar por sí sola dejando de depender de la opinión ajena, se encontrará en su propia condición femenina.
El útero psíquico debe ser una especie de cámara secreta donde pueda practicar regularmente periodos de introspección con el objeto de alcanzar su propio conocimiento, evaluar sus actuaciones y tomar el hilo significativo de su experiencia cotidiana. Como el yo es el obligado punto de referencia de la vida psíquica del individuo, la práctica anterior tiene por objeto nutrir el yo mediante variadas lecciones extraídas de la experiencia cotidiana. Comúnmente, la persona no reflexiona en sus episodios vitales con la suficiente detención como para darles a estos el significado adecuado, motivo por el que desaprovecha su vida, puesto que se priva de evolucionar para llegar a la madurez. Comúnmente, las diversas experiencias son vivenciadas solo emocionalmente, y no se llega a entender el motivo de los propios problemas o limitaciones. Esto se traduce, inevitablemente, en falta de crecimiento y desarrollo, puesto que uno llega a ser adulto en la medida en que se hace cargo de la propia. Página 169. Vida, capacitándose para enfrentar exitosamente los problemas inevitables de la existencia cotidiana. El objeto de la formación del útero psíquico es el de revertir la conciencia psicológica, para que el yo de la mujer deje de estar proyectado a lo externo, constituyendo su morada habitual en el mundo interno. De este modo, su yo debe fortalecerse al ser ejercido conscientemente el propio criterio, capacidad de juicio y determinación. Es preciso usar el yo de tal manera como para convertirlo en un centro interno de invariable fijeza y fortaleza, para que al decir yo se refiera siempre a la misma entidad, y no a un ente ubicuo y variable, incapaz de controlar el sistema psíquico de la persona. Me estoy refiriendo a un yo superiormente formado, apto para mantener constante su condición intrínseca a pesar de las fluctuaciones del medio externo. Debe ser un yo que no cambie con el curso de los acontecimientos o con el paso del tiempo, a no ser en dirección evolutiva. Es así como la mujer conseguirá centrarse internamente, aprendiendo a autovalorizarse y a reaccionar autónomamente. Este yo del que nos ocupamos, le permitirá también solucionar sus propios problemas, ser feliz por decisión propia, y alcanzar los objetivos que se haya fijado en la vida. No obstante, no es posible formar un yo de altas características sin entrar diariamente en el mundo interno para reencontrarse constantemente. Página 170. Existen dos posibilidades en la vida. O es forma al individuo sin que éste tenga posibilidades de oponerse a esta influencia, o bien el sujeto logra utilizar adecuadamente los elementos de su destino para construirse un argumento vital armónico con sus íntimos anhelos. Usualmente se cree que los acontecimientos positivos deben esperarse como un don de la naturaleza o la divinidad, y que cuando la existencia cotidiana es desfavorable, no cabe otra cosa que resignarse. Tratándose de la mujer, ésta debe tomar conciencia del poder que emana de la función psíquica de su útero, cual es el de introyectar, transformar, desarrollar y materializar. Esto significa que ella debe introyectar los elementos de su vida, cualesquiera que estos sean, puesto que no cuenta con otros, para trabajarlos conscientemente en el laboratorio alquímico de su mundo interno, y darlos a luz bajo una nueva y superior guía. Esta capacidad es privativa de la naturaleza femenina, y corresponde a lo equivalentemente opuesto al pene, siendo por lo tanto la herramienta fundamental para igualarse al hombre, no desvalorizándolo, sino justipreciándose a sí misma. Es preciso aclarar que aquello que denomino útero psíquico no es un duplicado del órgano físico, ni puede tampoco localizarse en algún lugar determinado de la mujer. Corresponde, simplemente, a la función psíquica del útero, la que forma parte del psiquismo total. Por sus características receptivas puede utilizarse como sede del mundo interno de la mujer, la que al practicar la introspección puede utilizar el área de su psiquismo uterino. Página 171. Resulta fundamental comprender que en ese espacio creativo interno, lo pasivo deja de ser inerte, cobrando vida propia, y que la capacidad de dar emana de este centro. Es frecuente que la mujer experimente dificultades para dar y entregarse, ya que vivencia al dar como una pérdida y no como el ejercicio de la propia plenitud. Esto se debe precisamente a que vive proyectada hacia lo externo, vaciándose internamente. Por el contrario, al practicar frecuentemente una introspección consciente, empieza a llenar su mundo interno con nuevos y ricos elementos, adquiriendo mayor seguridad y fuerza. Gradualmente, podrá dar y entregarse, ya que no experimentará la necesidad angustiosa de apuntalar su yo mediante refuerzos externos. Dejará de estar cuestionada, conociendo perfectamente su valer individual.